nacido de la tumultuosa unión entre él, el dios supremo, y la diosa Asherah. Baal encarna el poder crudo de la tormenta y la fertilidad de la tierra. Su ascenso a la prominencia despierta celos entre los dioses, particularmente su rival, el dios del mar, Yam, y el dios del caos, Lotan. Las hazañas de Bel son legendarias. Lucha contra bestias feroces, comanda las fuerzas de la naturaleza e incluso desciende al inframundo, desafiando a las mismas fuerzas de la muerte. Pero es su desafío al orden cósmico lo que lo define, a pesar de las maquinaciones de sus adversarios y la imprevisibilidad del destino. Bel se mantiene firme, un faro de fuerza y determinación. Pero en medio de sus triunfos, lucha con sus propias vulnerabilidades. Su tumultuosa relación con Anat, la diosa guerrera, refleja las complejidades del amor y el deseo mortales. Y, en sus momentos de duda, busca orientación de la diosa blanca Aterot, madre de los dioses. Entre las tradiciones religiosas más significativas del cercano Oriente, el ciclo de Baal se remonta a la antigua mitología cananea. La narrativa de Bel se entrelaza con el amplio tapiz de la adoración al sol que abarca culturas y épocas. En el antiguo cercano Oriente, donde se originó su mito, la veneración del sol como símbolo de vitalidad y poder divino era omnipresente. El mismo Baal encarna aspectos de la deidad solar. Su fuerza y vitalidad reflejan la fuerza vital del sol por todo el mundo mediterráneo, desde el antiguo Egipto hasta Grecia. La adoración al sol tomó varias formas, cada una reflejando creencias y tradiciones locales. En Egipto, Ra reina supremo, simbolizando creación y renovación. En Grecia, Apolo, el radiante dios de la luz y la profecía, dominaba los corazones de los mortales. Sin embargo, a pesar de la diversidad de expresiones culturales, emergen temas comunes. El sol, con su viaje diario a través del cielo, se convierte en una metáfora del ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Las deidades solares, como Baal, encarnan este ritmo eterno. Sus triunfos y tribulaciones resuenan el baile cósmico de luz y oscuridad. Además, el culto al sol a menudo se cruzaba con otros aspectos de la creencia religiosa, moldeando rituales, mitos e incluso estructuras políticas. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, el rey babilónico era visto como el representante terrenal del dios del sol Shamash, imbuir a la monarquía con legitimidad divina. No obstante, al profundizar, hay un lado oscuro en todo esto. En las épicas aventuras de Bel hay una narrativa sombría de luchas de poder, rivalidades divinas y el conflicto eterno entre el orden y el caos. Estos temas, entrelazados con la historia de Bel, no solo cautivan, sino que también revelan los aspectos más oscuros y primarios de la naturaleza humana. Además, su resonancia e impacto en la literatura y cultura moderna son profundos, arrojando luz sobre las complejidades perennes de la condición humana. La asociación de Baal con Tauro y el zodiaco lo vincula estrechamente con el ciclo agrícola, especialmente con la renovación de la vida en primavera. Su viaje mitológico, desde conquistar la muerte hasta someter al toro de Tauro, refleja la reverencia de la humanidad por el sol como fuente de vitalidad y sustento. Su historia sirve como una poderosa metáfora del ciclo eterno de crecimiento, decadencia y renovación, reflejando los cambios estacionales que gobernaban las antiguas sociedades agrícolas. Aquí está el aspecto más oscuro. Las ofrendas a los dioses del sol incluían sacrificios, a veces vidas humanas, como intentos desesperados por asegurar condiciones favorables para los cultivos y la prosperidad. Al examinar el ciclo del intestino, podemos obtener conocimientos sobre la historia, el simbolismo y la influencia de la mitología caínita en la sociedad moderna. Surgieron como un grupo cultural distintivo en el Levante, durante el siglo XIV a.C., contribuyendo al nacimiento del ciclo de Baal. A lo largo de los poemas épicos podemos ver diferentes aspectos del carácter de Bel, como sus hazañas heroicas y su relación con los dioses, que se han convertido en una parte integral de la mitología y la literatura. Como dije, ha sido usado como fuente de inspiración para muchas obras modernas de arte, literatura y cine, demostrando aún más su impacto en nuestra cultura. El ciclo consta de poemas en ugarítico, una antigua lengua escrita en cuneiforme, en la ciudad de Ugarit, al noreste de la actual Siria.
La literatura y cultura del antiguo Oriente Próximo fueron transformadas por el descubrimiento de los poemas por arqueólogos franceses y sirios en los años 20 y 30. Cuneiforme, desarrollado por los antiguos sumerios de Mesopotamia alrededor del año 3500 a.C., considerada la forma de escritura más antigua todavía en uso hoy en día. Como el dios cananeo de la lluvia, la fertilidad y la guerra, Baal es el protagonista del ciclo de Baal, y los temas de la historia de amor, traición y redención están intrincadamente entrelazados a lo largo de una historia llena de luchas de poder, alianzas y batallas. Nos introduce a varios personajes de otro mundo, incluyendo a El, el padre de todos los dioses, y a Anat, la diosa de la muerte, y Mat, el dios del renacimiento. La mitología del antiguo, cercano Oriente representaba a Baal como parte de un panteón de dioses, cada uno con sus propios atributos y roles. Varias culturas y épocas asociaron diferentes dioses con Baal. Te daré un vistazo rápido a algunos dioses que están asociados. Muchas mitologías cananeas y fenicias hicieron de El, el dios supremo, a menudo representado como el padre de Baal y la cabeza del panteón. Era el padre de los dioses. Él era el dios más importante en el panteón cananeo y fenicio. Se le consideraba el creador de todas las cosas y se creía que presidía sobre la fertilidad, el clima y la cosecha. También era visto como el protector de la humanidad y la fuente de justicia y sabiduría. La diosa Anat estaba relacionada con la guerra, la fertilidad y la caza. A menudo se la representaba como la hermana y consorte de Bel. Ella ayudó a Bel a luchar contra diferentes enemigos en el siglo de Bel, donde tuvo un papel importante en la historia. Anat era vista como una diosa fuerte y poderosa que podía proteger y apoyar a su hermano. También vista como una diosa de la fertilidad, ya que estaba asociada con el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Conectado a la caza, a menudo representado con un arco y flechas. La diosa Asera representa la fertilidad, el cuidado y la tierra. Ella era la figura materna divina en el consorte de El. Ashera era una diosa de la fertilidad, por lo que a menudo se le asociaba con la agricultura y la naturaleza. También vista como una protectora de mujeres y niños, ella era un símbolo de maternidad y cuidado. Su relación con El y Bel resaltaba su importancia en la comunidad divina, ya que era la matriarca de los dioses, un dios de la muerte y el inframundo, Mot. Luchó ferozmente contra Baal durante el ciclo de Baal y fue un oponente poderoso del dios. Mot era visto como una fuerza oscura que amenazaba la seguridad de los dioses, y sus batallas con Baal se consideraban una metáfora de la lucha entre el bien y el mal. En algunos mitos, Maat es vista como la encarnación del caos y la destrucción, mientras que Baal es visto como el protector del bien y el orden. A menudo visto como una fuerza del mal que debe ser combatida y derrotada para que los dioses mantengan su poder y control. Él es la antítesis de Baal, y Elisín es el portador de la muerte y el destructor de la vida. Había un dios del mar llamado Yam en la mitología cananea, quien era rival de Bel. Él es la fuerza caótica y destructiva del mar. Las historias sobre la lucha de Bel con Yam eran comunes. En estas historias, Yam suele ser un adversario, quien luchó con él para probar su poder y fuerza, puesto que se le asociaba con el caos y la destrucción. Visto como una fuerza de la naturaleza que necesitaba ser controlada por los dioses. Al comenzar la historia, Baal y Yam, el dios del mar, se retan por el dominio de la tierra. El ñame se describe como una criatura masiva, en forma de serpiente, capaz de tragarse ejércitos enteros. Como resultado de la competencia, Baal gana y establece su dominio sobre la naturaleza. Baal gradualmente asciende al poder en el panteón de los dioses cananeos, convirtiéndose en la figura central de la religión, desafiando finalmente a Mot, el dios de la muerte, y saliendo victorioso. Esta victoria le da a Baal el poder de controlar el ciclo de la vida y la muerte, y de traer fertilidad y abundancia a la tierra. La historia sirve como una metáfora del triunfo, de la vida sobre la muerte, del orden sobre el caos y de la civilización sobre la naturaleza. Esta historia es sorprendentemente similar a la historia del cristianismo, en el cual Jesucristo es visto como el vencedor sobre la muerte y el portador de vida y abundancia. Jesús es visto como el que trae orden al caos
y civilización al mundo. Tenlo en cuenta. Hay muchas interpretaciones del ciclo de Bel. Por ejemplo, algunos ven el ciclo como una representación de la lucha entre el bien y el mal, con Baal siendo un símbolo de luz y esperanza frente a la oscuridad y el caos. Luego están aquellos que lo interpretan como una metáfora de las estaciones cambiantes. Por ejemplo, la muerte y el renacimiento de Baal se ven como una metáfora del ciclo del año agrícola, con la muerte de los cultivos en invierno y el renacimiento de la tierra en primavera. O podría interpretarse como una alegoría del viaje espiritual interno de un individuo. Las luchas y triunfos de Baal contra varios adversarios pueden representar los obstáculos y desafíos que uno encuentra en el camino hacia la iluminación espiritual. Las batallas y pruebas representan diferentes aspectos de la psique humana o fuerzas espirituales que deben superarse, y se puede interpretar como representaciones simbólicas. A la luz de esto, una interpretación gnóstica de Baal podría ser: Baal es un símbolo de fuerzas arcónicas o demiúrgicas asociadas con el mundo material, en contraste con las limitaciones y restricciones del mundo material y los poderes arcontes o demiúrgicos que lo gobiernan. Las luchas y triunfos de Baal simbolizan las luchas de la chispa divina. La esencia espiritual dentro de los individuos. A través de diversas culturas y mitologías emerge un hilo común en forma de historias que hacen eco de los ritmos cíclicos del ciclo solar y la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, desde el antiguo cercano oriente, donde el viaje mitológico de Bel encarna los cambios estacionales y los ciclos agrícolas regidos por el sol. La muerte y resurrección de Garosiri simbolizan la inundación anual del Nilo y la fertilidad subsiguiente de la tierra. De igual manera, en la mitología griega, el relato del descenso de Perséfone al inframundo y su posterior regreso refleja los ciclos de las estaciones con su madre Demeter, representando la fertilidad de la tierra. Incluso en la mitología nórdica, la historia de la muerte de Balder y su eventual regreso del inframundo refleja el cambio de estaciones y la promesa de renovación. Al explorar las conexiones entre Jesucristo y el simbolismo solar, encontramos paralelos profundos. Jesús, llamado el Hijo de Dios, encarna cualidades asociadas con el Hijo: luz, vida e iluminación espiritual. Su nacimiento coincide con el solsticio de invierno, y su resurrección con el equinoccio de primavera sugiere una alineación simbólica con el eje estacional. Sin embargo, esto plantea la pregunta: ¿nuestro respeto por Jesús como la luz del mundo borra accidentalmente la línea entre la verdad espiritual y la adoración al sol antiguo? De manera similar, el motivo del sacrificio, presente tanto en la crucifixión de Jesús como en los rituales de los dioses solares, como Baal, así como otros dioses como Huitzilopochtli, Ra Anteye, Amaterasu, subraya la búsqueda humana universal de la conexión y redención divina a través de diversas culturas y mitologías. Creo que lo que la gente puede no darse cuenta es que, sea cierto o no, el concepto de un demiurgo, una deidad creadora responsable del reino material de la dualidad, está profundamente arraigada en muchas tradiciones religiosas y filosóficas, mientras que algunos perciben a este demiurgo como un dios celoso que exige sacrificio y obediencia. Hay otro aspecto a considerar, y algunas interpretaciones dicen que Demiurge cumple una función necesaria en el orden cósmico: facilitar la experiencia de la dualidad y proporcionar el catalizador para el crecimiento y la evolución espiritual. Esta perspectiva nos invita a reconsiderar nuestra comprensión de la creación divina y el papel de las limitaciones percibidas en el viaje humano hacia la iluminación. El cuestionamiento de Jesús en la cruz se expresa conmovedoramente en su grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este momento encapsula una profunda indagación teológica, reflejando la experiencia humana de sufrimiento y duda de Jesús ante el silencio divino. Un momento de angustia existencial donde Jesús, como la encarnación del verdadero Padre de la vida y la luz, lucha con la aparente ausencia de presencia e intervención divina.
Este punto, en la expresión de duda en medio del sufrimiento, subraya la profundidad de la humanidad de Jesús y la complejidad de su misión divina. En cuanto al supuesto regreso de Jesús, las creencias varían ampliamente entre las denominaciones cristianas y las interpretaciones escatológicas. Algunos anticipan un retorno literal de Jesús en carne y hueso, cumpliendo las profecías de la segunda venida, mientras otros imaginan un retorno simbólico o espiritual, anunciando una nueva era de revelación y redención divinas. Además, algunas perspectivas teológicas contemplan la reencarnación o el surgimiento de un nuevo Mesías. Cada uno ofrece ideas únicas sobre la naturaleza de la intervención divina en la historia humana. Central en muchas de estas creencias es la noción de juicio divino en la revelación del plan último de Dios para la humanidad. En esta narrativa, el retorno de Jesús o la aparición de una figura elegida señala un tiempo de ajuste de cuentas, donde los actos de los individuos y naciones se pesan contra los estándares divinos de justicia y rectitud. Añadiendo una capa de complejidad a estas interpretaciones está la noción de genética, linaje y sangre, a menudo entrelazadas con esos temas escatológicos. Algunas tradiciones especulan sobre una semilla o linaje divino que se remonta a figuras bíblicas como David o Abraham, que juega un papel en el desarrollo del plan de Dios para la salvación y la redención. Este aspecto genético puede simbolizar la continuidad y la herencia dentro del pacto divino, vinculando generaciones pasadas, presentes y futuras en una narrativa sagrada de fe y destino. En última instancia, creencias sobre el regreso de Jesús y el cumplimiento de la profecía divina reflejan la diversidad de la experiencia e interpretación religiosa humana. Mientras los debates teológicos persisten, la esperanza general es la revelación del plan último de Dios y el establecimiento de la justicia, la paz y el amor. Y Armoin Simmelman, Human Fluence, fuera